Bien, la idea, más que hablar de pastura, sobre lo cual en realidad no encontré demasiada información, lo mío no estoy trabajando directamente en pastura, sino directamente en lo que es dinámica de potasio en el suelo y algo de análisis químico, algo de situaciones de eficiencia y respuesta. Entonces, armé una presentación medio para mostrar un poco rápidamente de dónde venimos, o sea, un poco la historia de cómo llegamos a algunas recomendaciones de las que se manejan habitualmente, qué hemos visto en los últimos años y bueno, hacia dónde ir apuntando o cómo ir tratando de mejorar lo que es la recomendación de potasio para los cultivos en general y bueno, quizá algo en algunas situaciones de pastura. Como es muy conocido de todos ustedes, ya los suelos de Uruguay son muy variados y entre ellos tenemos situaciones desde suelos muy arenosos, suelos pesados, profundos, suelos más superficiales, con roca, sin roca, lo que lleva a que tengamos una amplia variabilidad de contenidos de potasio. Este mapa lo armó Califra con Barbazán en función de contenidos iniciales cuando se hizo la carta de suelos. Entonces, en función de lo que aparecía en las unidades de suelo, se armó un mapa donde se muestra cierta variabilidad de contenidos naturales que van desde menos de 0,25 a más de 0,60 y en los cuales vemos que la gran mayoría de las situaciones tenían contenidos altos de potasio. Los más bajos serían las zonas rojas estas, pero que son situaciones de menos de 0,25 que podría esperarse en muchos cultivos que pudiera haber alguna respuesta a la fertilización. En el resto de las situaciones encontramos situaciones o contenidos en los suelos que no hacían esperable una respuesta a la aplicación de potasio. Eso hizo que mucha de la investigación que se ha generado se haya concentrado en otros nutrientes, como fósforo, en donde veíamos que en prácticamente todos los suelos, desde que empezamos a roturarlos, aparecen situaciones de eficiencia, porque los contenidos naturales son muy bajos y no alcanza a cubrir los niveles críticos, mientras que en potasio no aparecían situaciones de eficiencia y eso generaba que la investigación no se enfocara en ese tema. En los primeros trabajos que hablan algo de potasio, como es la guía de fertilización de cultivos, en el 76, se fijaron algunos niveles donde los niveles medios andaban entre 0,15 y 0,30, pero se hablaba que niveles simplemente como puntos de referencia, ya que no se han encontrado mayor respuesta a este nutriente en los ensayos instalados. O sea, hasta ese momento habían unos niveles que manejábamos y que se han seguido manejando quizás hasta hace poco, pero que surgían sin tener mucha investigación o muchos ensayos de respuesta detrás de ellos. Recién en 83 hubo un trabajo un poco más profundo de Hernández cuando hizo su tesis de grado, donde estudió diferentes suelos del país, estudió características de esos suelos, lo que era la textura, lo que era la mineralogía de la fracción arcilla, que está muy relacionado con lo que es la disponibilidad de potasio para las plantas. Y bueno, vio, además de hacer potasio intercambiable, potasio no intercambiable o fijado y potasio total, ahí surgió que había un rango un poco más amplio de lo que veíamos en el mapa ese que de potasio original, por lo menos más cuantificado, digamos, de entre 0,11 y 1,5 miliequivalentes cada 100 gramos de suelo. Entonces, ¿de dónde surgían o cómo eran las recomendaciones que nosotros manejábamos? Bueno, estaban basadas en muy pocos estudios, generalmente algunas tesis de grado de la facultad, en sitios en los cuales no se encontraba respuesta o si la vía era muy baja. Por supuesto que era todo labranza convencional y con variedades o cultivares muy diferentes a los que se utilizan hoy en día. A su vez, parte de los valores que se utilizaron como para construir esos niveles de deficiencia o niveles óptimos surgían de guías como esta que venía de Iowa, donde surgía que para maíz o soja los niveles óptimos
estarían entre 0,23 y 0,33 miliequivalentes cada 100 gramos. Y un poco eso era lo que veníamos manejando y que se manejaba en los cursos, que bueno, que algunos suelos eran menos de 0,20, otros menos de 0,30 y manejamos ese dato en general. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Un poco lo que hablaba Casanova hoy. Ahí tenemos lo que surge de censos de lo que es la evolución de los cambios en la agricultura y en todo lo que es producción. Entonces las zonas estas más rojas, que es agricultura, y las rosadas, que van asociadas a lo que es lechería, a praderas, van copando diferentes regiones del país, se va extendiendo. Y ese crecimiento, ¿hacia dónde va? Bueno, empiezan a haber situaciones en suelos marginales, suelos en los cuales antes no se hacía agricultura y por lo tanto no se había testeado cómo podría ser la respuesta de potasio en esos suelos, con nuevas variedades de híbridos, 90% de adopción de cultivos sin laboreo, sobre todo en agricultura, ¿no? Esto acá habla mucho de agricultura, que es lo que más, dentro de lo poco que tenemos, lo que tenemos más. Se fue abandonando lo que son rotaciones con leguminosas y se fue pasando mucho más a cultivos continuos, intensificando hasta 1,5 cultivos por año, lo que era la producción o lo que era lo que se producía en esos suelos. Entonces, cuando miramos en una línea de tiempo cómo se fue desarrollando esto, había algunos experimentos iniciales en trigo en el 62, algo en papa y remolacha en toda esa década. Luego fue que salió la guía de fertilizaciones de cultivos, pero que decían que había escasa o nula respuesta. En el 80 hubo algunos sitios de soja en Tacuarembó que también algunos experimentos de potasio. Y luego empezaron a aparecer algunos relevamientos nutricionales en pasturas y en cultivos que empezaron a dar alguna alerta de que estaba pasando algo. Aunque no se difundía mucho ni se llegaba a una difusión adecuada. Y empieza a aparecer más frecuentemente lo que son situaciones de deficiencia con síntomas claros en algunos casos, y eso va impulsando a que se empiece a investigar y se empiece a indagar qué es lo que está pasando. A modo de repaso, los síntomas por los que quizás algunos o ya están aburridos de verlos, otros no tanto, si bien puede variar de un cultivo a otro, en general se dan en hojas viejas porque es un nutriente móvil en la planta, sea un amarillamiento del borde de la hoja con un quemado posterior. Y bueno, en hojas de maíz pasa lo mismo, aparece ese quemado, además de una merma en la producción. Ahí tenemos situaciones de soja, por ejemplo, todas en una zona donde hay deficiencia de potasio marcada. Morón y Vejen en el 96 ya hacían un relevamiento de chacras en la zona de Yung, y notaban que el promedio ya andaba en 0,44, pero que el mínimo era 0,08 miliequivalentes. O sea, ya aparecían en chacras situaciones de clara posible deficiencia, aunque no estaba totalmente avalada que fuera o no, pero había situaciones en las cuales sería esperable una deficiencia de potasio. Y se concluía que aproximadamente el 50% de los cultivos muestreados en las regiones que habían trabajado estaban con niveles subóptimos de potasio. ¿Asociado a qué? A una política general de fertilización con este nutriente que ha sido inadecuada. Como por tantos años nosotros fuimos viendo que no había respuesta, que los niveles tentativos andaban más o menos entre 0,20 y 0,30, que en general no se veía ninguna mejora, no se fertilizaba, era la recomendación general que había para la mayoría de los sitios. Eso fue generando que, en parte por una ampliación del área de agricultura y en parte por una continua extracción del nutriente, como mostraba hoy el TACO, que se va sacando y sacando sin reponer, se fue empobreciendo, muchas de las situaciones de los suelos se fueron empobreciendo y empezaron a aparecer mucho más frecuentemente situaciones de deficiencia.
En el 95-97, en unos relevamientos que hicimos con Samalvide y con Barbazán, se detectaron un montón de sitios en los cuales los niveles en suelo estaban por debajo de ese 0,30, que podría ser un nivel crítico, y eso se asociaba con niveles en plantas que estaban por debajo de los niveles críticos reportados en la bibliografía para alfalfa, en este caso, que era lo más parecido, si bien, bueno, acá era Lotus, de la bibliografía que buscamos era la que más se asemejaba a lo que extraían los cultivos acá. Ya en el 2010, Morón y Cuinque, podría explicarlo Cuinque, que está por ahí en la vuelta, pero mostraron una disminución importante cuando se comparaba lo que eran las chacras en 48 sitios, chacras productivas, comparadas con lo que eran situaciones donde no se había realizado agricultura, sea cerca de un alambrado, situaciones no productivas, donde estaba el suelo más o menos original. Y veíamos que en los primeros 7 centímetros había una merma de 40% en lo que eran contenidos intercambiables, y de 7,5 a 15 un 44% también. O sea, se notaba una disminución importante en los contenidos en el suelo, asociada a una producción totalmente extractiva de este nutriente sin reposición. Se empezaron a hacer más investigaciones, más experimentos ya con respuesta a potasio y evidenciando aumentos en lo que es rendimiento, por ejemplo, de maíz, aumentos muy importantes por la aplicación de potasio con diferentes fuentes, en suelos que en este caso tenían 0,15 centimoles carga o miliequivalentes a 100 gramos, que es lo mismo. Respuestas importantes por el agregado de potasio. En otros experimentos de Bautes, Barbazán y Beus, bueno, mi pronunciación, disculpe la pronunciación, trigo, maíz y soja también. Acá tenemos los que son con color, las barritas con color tenían diferencias significativas. Las barritas transparentes, estas sin color, no mostraban diferencias significativas, pero sin embargo igual se notaba un aumento en lo que era el rendimiento por el agregado de dosis constantes de potasio de 0 hasta 400 kilos de cloruro de potasio, 240 kilos de K2O, un aumento importante en lo que era rendimiento, en muchos de los sitios en forma significativa. Hicimos también algunos experimentos en arroz, en suelos que tenían 0,14, 0,19 y 0,25. Veíamos también respuestas importantes, respuestas significativas, o sea, lo fertilizado contra el testigo era significativo en los 3 sitios que se evaluaron. Y aún cuando después se cuantificó que el agua de riego aportaba potasio en una cantidad que oscilaba entre 11 y 37 kilos por hectárea de K2O. Esa venía con el agua, parte del error experimental que tuvimos en esos experimentos, después detectamos que venían por ahí, y aún así nosotros detectamos diferencias significativas por la aplicación de potasio en esos cultivos. Bordoli con Barbazán y con Rocha hicieron un relevamiento en soja en 170 sitios chacras de productores, y también detectaron situaciones de bajos niveles en el suelo, quizás no tan bajos, porque acá hablamos de una media de 0,4 con un rango muy importante, pero las situaciones de baja estaban asociadas con un rendimiento muy bajo de soja. A medida que aumentaban los contenidos en suelo, aumentaban los rendimientos, y lo mismo a nivel de planta. Los contenidos muy bajos en planta estaban asociados a situaciones bajas en suelo y asociados a muy bajos rendimientos. O sea, se evidenciaba que había una problemática en ciertos suelos, en ciertas regiones, de poco potasio en el suelo, lo cual redundaba en rendimientos más bajos y con menores contenidos en planta de potasio. Se hicieron algunos ensayos de largo plazo, en los cuales se mantenían franjas con diferentes agregados de nutrientes, y había una alta correlación de zonas. Acá tenemos estas zonas más claras, son las que eran más bajas en potasio,
y estaban muy asociados con los niveles más bajos de rendimiento. Bueno, no me acuerdo esto de acá qué era, pero era evidente la correlación con esos niveles y que se veía en el campo marcadamente en las zonas en las cuales había una deficiencia y cómo había una respuesta importante al agregado de potasio en alguna de las franjas. De pasturas, algunas pocas cosas que encontré, no aparecen datos importantes de respuesta al potasio. Es un experimento de Giorello en 2015 con riego que a diferentes dosis de potasio no se veían respuestas importantes por la aplicación de potasio. Incluso acá, si hay significativa, era porque bajaba y no porque subía. Ahora en el norte, Catani hizo la tesis en un suelo sobre basalto y lo siguió el experimento hasta ahora y encontró un cierto incremento en lo que es rendimiento de algunas pasturas en la situación con agregados de potasio, pero en este caso no fueron significativos. En algunos cortes sí se notaron aumentos importantes y que va de la mano con lo que es la dinámica del potasio y el agua también en el suelo, y todo lo que es la dinámica del potasio en el suelo, y lo que sí evidenció sí un mayor contenido en planta, o sea que en parte el agregado de potasio junto con fósforo mejoraba lo que era la calidad de las pasturas en diferentes cortes. En este caso los niveles eran ya mayores, 0,32 miliequivalentes cada 100 gramos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para adecuar lo que es nuestra recomendación de fertilización con potasio? Primero, niveles críticos en las condiciones actuales, ya sea con siembra directa, con nuevas variedades o híbridos, en situaciones de pasturas, de cultivos, lo más detallado posible, que hoy en día no lo tenemos aún. Saber qué impacto tiene en el suelo el agregado de potasio. ¿Cuántos kilos necesito yo para subir una unidad de análisis de suelo? El famoso equivalente fertilizante para potasio. Cuantificar lo que es la extracción y el posible reciclaje que tenemos en diferentes situaciones. Conocer cómo son los métodos de análisis en cuanto a la predicción, sirven o no sirven, los diferentes métodos ahora que también enviamos muestras al exterior y que vienen con otros resultados de análisis de otras metodologías, sirven o no sirven, cómo los evaluamos. Y saber cómo son las reservas que tenemos de potasio, porque el potasio no solo es el potasio intercambiable, sino que tenemos también una reserva de potasio no intercambiable, que si bien no está inmediatamente disponible, va a estarlo en poco tiempo o a mediano largo plazo. Entonces, para ello, para ver la parte de niveles críticos, se tomó información de diferentes tipos de experimentos que se habían realizado en el país. Diferentes experimentos particulares, experimentos de la Facultad de Agronomía, experimentos de línea. Se recopiló información de respuesta al agregado de potasio y se trató de sacar un nivel crítico, por lo menos eran diferentes cultivos, pero agrupando todo eso que teníamos hasta ese momento, ¿podíamos sacar un nivel crítico un poco más confiable? ¿Qué estaba pasando? Bueno, se detectó que había una alta probabilidad de respuesta cuando el nivel crítico estaba por debajo de 0,34. O sea, ya esto nos llamó la atención de que el nivel era un poco más alto de lo que veníamos hablando antes. Antes hablábamos de 0,20, 0,30, bueno, ahora ya estamos hablando de casi 0,35, sin discriminar entre lo que eran diferentes tipos de cultivos y condiciones específicas. Cuando comparamos eso con las nuevas recomendaciones que estaban surgiendo desde el cinturón maicero, veíamos que también era algo similar. Había habido un incremento importante en lo que eran las recomendaciones y se hablaba de un rango óptimo entre 0,33 y 0,43 miliequivalentes en el suelo. Ellos mismos habían detectado también lo mismo, que las nuevas variedades, los nuevos híbridos estaban requiriendo más contenido de potasio y que la respuesta se estaba dando
ya desde niveles mucho más altos hacia abajo aparecían condiciones de respuesta. Cuando quisimos ver la probabilidad de respuesta, si bien había mucha variabilidad, era claramente importante, que acá está en rojo y naranja y hasta amarillo, una importante probabilidad de respuesta del agregado de potasio por debajo de 0,40, hasta podríamos decir. Acá ya era muy errático, había mucha variabilidad, pero hasta por acá podríamos decir que por lo menos hasta 0,30 era clara la respuesta en los cultivos al agregado de potasio, o por lo menos la probabilidad de respuesta. Si bien no era en todos los casos, había mucha más probabilidad de que respondiera si agregamos potasio. Entonces, muy bien, si tuviéramos que agregar potasio, ¿cuánto es lo que tenemos que agregar para subir un dato de análisis? Porque yo ahora tengo un posible nivel crítico que sigue siendo genérico, sigue siendo para todos los cultivos de 0,34, 0,35. Yo hago un análisis de suelo, 0,20, bueno, quiero subirlo de 0,20 a 0,35. ¿Cómo lo subo? Teníamos un cálculo teórico que lo manejamos en el curso, los que han visto más recientemente está muy parecido, que bueno, si nosotros hacíamos un cálculo teórico, una hectárea, 100% por los primeros 20 centímetros, con una densidad de 1,25, pesaban 2,5 millones de kilos. Como nosotros hagamos el peso equivalente del potasio, que es 39, un mili equivalente pesaría 39 miligramos. Un equivalente 39 gramos, un mili equivalente 39 miligramos. Como son miligramos cada 100 gramos, por kilo serían 390. Y en los 2,5 millones de kilos serían 975 kilos de potasio por hectárea. Como lo expresamos en kilos de K2O, como es que viene la fórmula en la bolsa de fertilizante, nosotros tendríamos que agregar, en teoría, si todo el potasio que yo agregara quedara disponible para las plantas, yo con 1.170 kilos de K2O por hectárea, yo subiría un miliequivalente cada 100 gramos. O sea, si quiero subir 0,1, sería 117 kilos. Esa es la teoría. Hicimos experimentos para ver cómo se desarrollaba eso en la realidad. Un primer trabajo de tesis de Fascionato, que fue un ensayo macetero con un montón de sitios, eran 36 suelos, detectó esto. No eran, en el promedio de esos sitios, los requerimientos ya no eran 117. En la práctica dieron 221 en promedio. O sea, se estaba requiriendo muchísimo más potasio para elevar 0,1 miliequivalentes de lo que decía la teoría. Hicimos unos experimentos en el campo. Y bueno, acá está medio engañoso porque hay dos sitios o dos situaciones en las cuales es muy alto, llega a 500. Pero en el promedio de todos nos daba 173 kilos de K2O para 0,1, pero de 0 a 15, ¿no? Ya ahí ya no son los 2,5 millones porque ahí considera el 0,20, o sea que es un volumen más alto. Entonces, si bien no tenemos todavía niveles claros, estamos viendo que es necesario un poco más. Y eso es coherente con algo que vamos a ver un poco más adelante. No todo el potasio queda directamente disponible. Como vimos hoy, nosotros tenemos el potasio intercambiable, lo vamos a ver ahora en un dibujito, y tenemos potasio no intercambiable en sitios donde puede ser fijado. Después de muchos años de extracciones continuas de potasio, no solo fuimos sacando potasio intercambiable, fuimos empobreciendo las micas de ese potasio fijado. A la hora de nosotros reponer potasio, mucho del potasio vuelve a ser retenido dentro de esas micas y a no estar disponible en el momento inmediato. Va a estar a largo plazo, pero no en el momento inmediato. Pero tenemos otras problemáticas asociadas. El cambio de manejo a siembra directa y aplicaciones en cobertura genera una clara estratificación del potasio en los primeros centímetros. Estos eran experimentos en los cuales medíamos cada 3 centímetros cómo era la disponibilidad del potasio y veíamos niveles en los primeros 3 centímetros de 1,5 o de 0,7, dependiendo de, bueno, acá falta de la dosis fertilizada o no,
pero que luego caían y andaban entre 0,5 menos cuando iban en profundidad. Entonces, un promedio de esto quizás nos dé 0,6, pero si nosotros cuantificamos más en profundidad tenemos mucho menos. Y esto se asocia mucho con situaciones, muy bien, si yo tengo un suelo que estoy regándolo, que tiene buena disponibilidad de agua, perfecto. Ahora, si se me secan esos 3 primeros centímetros, la planta no puede absorber ese potasio. Entonces ya ahí nos empieza también a surgir otra problemática. No es ni siquiera solo cuánto tengo y cuánto tengo que agregar, sino que hay condiciones ambientales y del suelo que me hacen que ese potasio pueda o no estar disponible en el mediano y largo plazo. Cuando vamos a la parte de extracción, y que eso también de repente nos ayuda a entender un poco esas dinámicas que veíamos de empobrecimiento o no, y respuesta en cultivos, en algunos cultivos, y no respuesta en algunas pasturas. Esto es sacado de una tabla de García y Correndo, Argentina, que indica más o menos niveles de requerimientos de la planta para cierta extracción o cierta producción de materia seca. Entonces veíamos acá una alfalfa, un ryegrass, una festuca, necesitaría entre unos 18 y unos 26 kilos de potasio por tonelada de materia seca producida. Si vamos a lo que son los cultivos, los requerimientos capaz que andan similares, pero tenemos que recordar que cuando son cultivos para grano, nosotros el índice de exportación o de cosecha anda entre un 20, salvo estos que es mucho más alto, en general anda un 20%. O sea que por kilo, por tonelada de grano cosechada, estaremos extrayendo estos kilos de potasio. Acá una apreciación, como no se cosecha seco totalmente, esto está calculado con la humedad de campo, podríamos decir, o algo similar a lo que es la humedad del grano al momento de la cosecha. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer cultivos cerealeros o pasturas, en realidad tenemos un alto reciclaje, porque de todo este potasio que absorbió en materia seca, o acá la pastura, si nosotros hacemos un pastoreo en el lugar, tenemos alto reciclaje en el suelo. Entonces, lo mismo que si llevamos el grano se lleva apenas un 20, hasta un 40%, 50% en este caso, pero en general se lleva una proporción y queda una proporción muy alta en tallos y hojas. Cuando es con animales, el pastoreo a través de la orina es donde vuelve más rápidamente, o sea que ahí ya podemos tener una heterogeneidad en el campo, pero también con las heces vuelven y como no forma compuestos orgánicos, rápidamente queda disponible para las plantas, o sea, en el suelo queda rápidamente disponible. Entonces, esto también hace que sea bastante eficiente ese reciclaje y que permita que no se empobrezca tanto el suelo y que no haya una respuesta muy importante al agregado de potasio. Cuando hacemos un cultivo de maíz o soja, incluso si dejáramos el rastrojo sobre el campo, esto también lo evaluamos, y vimos que si es una soja, en apenas 2-3 meses, prácticamente todo el potasio ya volvió al suelo. Rápidamente, porque es un compuesto tierno, se mineraliza rápidamente. Cuando es un maíz, un sorgo en todo caso, que si no se pica, queda en cobertura, por más que no forma compuestos orgánicos, el potasio tiene que lixiviarse de ese material duro y grueso, por lo tanto lleva más tiempo y a veces llevan 4 o 5 meses. Pero tenemos un reciclaje importante. Cosa que a veces hace o colabora, porque ya hablamos de la sequía, pero también colabora de que yo tengo un suelo que quizás es bajo en potasio, pero hago muchos cultivos seguidos, entonces hice un análisis y estaba bajo, pero después no me respondió a la fertilización, porque quizás no estoy tomando en cuenta cuánto vuelve en los meses siguientes desde ese rastrojo que quedó en cobertura. O sea, la dinámica empieza a complejizarse un poquito más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una alfalfa para heno o que hacemos un maíz para silo? Ahí sí estamos extrayendo todo lo que son tallos y hojas, que son los que están más enriquecidos en potasio, y nos estamos llevando una gran cantidad de potasio. Algunos experimentos han cuantificado esto. Por ejemplo, Hernández acá evaluó extracciones de 322 kilos por hectárea en una pastura de alfalfa del tercer año de 15 toneladas. O sea, ahí se llevó 320 kilos
en un año de potasio. Si hacemos un cálculo con esos valores de la tabla, un maíz para silo de 20 toneladas se llevaría también unos 300 kilos por hectárea, que si fuera solo para grano apenas se llevaría 34 kilos. Ahí están las diferencias en situaciones en las cuales yo puedo esperar que rápidamente haya una disminución y situaciones en las cuales no sería esperable una disminución importante. Si nosotros continuamente estamos haciendo ese tipo de cultivos muy extractivos, seguramente se va a empobrecer. Hay unos datos de Bordoli, no los quise poner porque eran de hace unos años, pero hablaba de que en 2-3 años bajaban 0,2 o más miliequivalentes cada 100 gramos por el hecho de estar haciendo fardos y maíz para silo. O sea, en esas situaciones son las primeras que tenemos que abrir los ojos. Acá estoy haciendo una situación que extrae mucho potasio y en las cuales tarde o temprano voy a tener que reponerlo. Sí, hay que ver cómo es el manejo. Si yo lo llevo y vuelve y dónde vuelve. Lo mismo si hacemos pastoreos intensivos de corta duración, que después el potasio se trasloca de un potrero al otro porque es donde los animales después quedan mayor tiempo en el potrero de descanso, donde hacen el reciclaje. Entonces tengo una transferencia de nutrientes de un lugar al otro. La idea de esto es que ustedes tengan las diferentes alternativas en función de su manejo, de cada uno de los manejos, puedan prever situaciones donde pueda generarse una deficiencia y situaciones en las cuales no. Dado que no tenemos investigación nuestra reciente, por lo menos darles algunas herramientas para que puedan manejarse. Entonces, como les decía hoy, nosotros el potasio en el suelo, las plantas lo absorben de la solución y quien repone rápidamente en menos de una hora es el potasio intercambiable. Pero tenemos una fracción no intercambiable y una estructural, que son las fracciones más grandes. El análisis del suelo lo que me detecta es esto. Lo que es en solución, que es muy bajo, y lo que está intercambiable, absorbido a las arcillas del suelo. Esto más o menos es de un 0,1 a un 2% del total. Nosotros hicimos correlaciones, porque hoy en día, como les decía hoy, bueno, se está mandando mucha muestra al exterior, empiezan a aparecer otros métodos de análisis, como el MELIS 3, que son muy codiciados por los laboratorios, sobre todo porque hago un extracto solo, lo pongo en un plasma y ahí me lee fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, la tabla periódica entera. ¿De qué me sirven los datos? No sé, porque si no están calibrados, pero lo hace. Entonces es un dulce, la gente dice, pago esto y tengo todo. Después hablamos de los micronutrientes que hacemos y que nosotros por otro lado en la cátedra decimos no hagan micronutrientes porque no está calibrado para el país, porque no sirve, porque no tenemos respuesta. Pero como me lo hacen, lo mando a hacer. Después tengo un número y quiero saber qué hago con ese número. Hoy hablamos de potasio, otro día hablamos de fósforo y de otro análisis. ¿Qué vimos nosotros en experimentos? Acá tenemos una publicación que esperemos que salga pronta, en la cual comparamos, entre otras cosas, lo que era la extracción con acetato de amonio y la extracción con MELIS 3. En principio y a grandes rasgos para potasio, podríamos decir que si bien se ve primero que hay una muy buena correlación, de que el MELIS 3 se extrae un poco menos, tiene un poco menos de amonio, que es el que intercambia con el potasio, y por lo tanto extrae un poco menos de lo que es el acetato de amonio, pero en grandes términos hasta podríamos llegar a pensar, con estos datos iniciales, que son muy similares a otros que encontraron otros investigadores, Malarino, que ha hecho mucho en Estados Unidos esto, podríamos pensar que hasta podríamos tomarlos como iguales. Por lo menos un aliciente. Bueno, yo tengo un dato de MELIS 3 o tengo un acetato de amonio, podríamos considerarlo, dado que los niveles críticos tampoco son muy específicos, casi como que iguales. El MELIS 3 podría ser un poquito más bajo que el acetato de amonio al convertirlo. Ahora, como les decía, nosotros tenemos ese potasio, pero tenemos el potasio fijado, que el potasio fijado se encuentra en las capas de los minerales arcillosos. Puede ser liberado a largo plazo por apertura de esas capas en algunas situaciones. Ahí la variación de humedad del suelo, el secado del suelo puede permitir una salida desde esas micas si se abren. O en otros casos puede haber una retención de potasio cuando el suelo ha sido muy empobrecido y estas intercapas están muy hábiles. Entonces, en función del tipo de mineral arcilloso que yo tenga en el suelo,
este aporte puede ser importante en el mediano y largo plazo. Es otro de los aportes que hace que no sea tan directo el análisis de suelo respecto a la respuesta o no al agregado de potasio. Nosotros hicimos análisis de tetrafenilboro, que es una técnica que cuantifica en función del tiempo que lo dejamos incubar, saca más o menos cantidad de este potasio. Entonces, haciéndolo en una incubación corta, nosotros vemos el que está más rápidamente disponible de ese potasio fijado. Y hubo, bueno, los primeros datos eran de Agustín Núñez, que estuvo trabajando con esto en varios suelos de Colonia, y detectó que había una mejor correlación de ese método y que mostraba mayor disponibilidad de potasio, o por lo menos mostraba un poco más lo que sería la reserva a largo plazo. En el mismo trabajo ese que les mostraba, nosotros también comparamos lo que era el acetato de amonio o el MELIS 3 contra el tetrafenilboro y veíamos que en promedio de los suelos el tetrafenilboro extraía un 70 a un 80% más que los otros métodos. ¿Qué quería decir esto? Que nosotros teníamos en el promedio de los suelos un 70 a un 80% más de potasio que podía estar disponible en el mediano plazo. Y que puede ser el causante de que muchas veces no veamos respuestas cuando el dato no sea bajo del todo, pero que sea un poco más bajo de los niveles críticos. Nosotros quisimos afinar un poco más de eso, y esto, bueno, ya es porque dentro de lo que es el doctorado nos exigen algo un poco más profundo y más académico. Entonces, quisimos ver la mineralogía de la arcilla de los diferentes suelos. Teníamos 65 suelos diferentes, le hicimos a cada uno la mineralogía de la arcilla, para cuantificar de una forma u otra, bueno, para diferentes suelos agrícolas en este caso, y que también se utilizan en ganadería y algunos en lechería, cuáles eran los minerales predominantes. Entonces, con ese estudio nosotros vemos si predomina la caolinita, la illita, la mamonionita, o cuantificamos porcentualmente cuál es predominante y cuál no. Y con eso podríamos estar separando situaciones de suelos en los cuales podríamos esperar mayor respuesta o menor respuesta. Y eso asociado también a lo que era la disponibilidad original del suelo. Entonces, ¿qué nos permitió esto? Y ya estoy casi redondeando. Primero, nos permitió separar categorías por textura. Suelos livianos, la reserva era apenas de un 45% más, mientras que en los suelos pesados era un 80% más. También los separamos por mineralogía. Los suelos que tenían illita tenían una reserva más grande que los que no tenían illita. Y compilando todo, pudimos separar grandes cosas. Bueno, suelos illíticos, sobre todo los dos grupos extremos, los suelos illíticos y pesados, tenían una buena reserva, mientras que si estoy trabajando en suelos arenosos con minerales dominantes, mamonionita o caolinita, seguramente la reserva que tenga de potasio va a ser menor y por lo tanto, asociado a eso, más rápidamente voy a tener que llegar a situaciones de fertilización o de reposición del potasio que estoy extrayendo. ¿Cómo deberíamos seguir? Y ojalá podamos seguir investigando estas cosas. Bueno, hacer más experimentos, sobre todo en diferentes situaciones de suelo y cultivo, y ahora, como cubrimos una buena gama de mineralogía, poder clasificar por diferente mineral, además de la textura. Seguir mejorando lo que son los análisis de suelo en cuanto a métodos predictores de la disponibilidad, tanto la inmediata como la de mediano plazo. Seguir viendo qué pasa con esa mineralogía y con las reservas de potasio. Y bueno, cómo influyen otros factores que, como les venía diciendo, vemos que están afectando. Compactación del suelo, contenidos de humedad, situaciones de inundación y secado. Estamos procesando algunos datos de eso. Justamente hoy tuvimos una reunión evaluando situaciones de unos ensayos maceteros de suelos inundados y luego secos, cómo variaba la disponibilidad de potasio en una situación y en la otra. Y bueno, la forma de aplicación y momentos para adecuar y llegar a un nivel, un equivalente fertilizante más adecuado y en función de la forma de trabajo que tenemos hoy en día.